hay sanidad. Los pensamientos cambian. Porque como dijimos, la mente de Cristo se hace real. Amén. Usted tiene la mente de Jesús. Gloria a Dios. Quiero que lea conmigo la epístola del apóstol Pablo a Tito. Otra carta pastoral. Así como primera y segunda de Timoteo. Ahora, el apóstol Pablo escribe a un colaborador suyo, a un siervo de Dios, verdadero, fiel, palabra de Dios. ¿Tiene la Biblia abierta? Lea conmigo del capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué dice la síntesis? La volvemos a declarar de esta palabra rema. Los escogidos de Dios conocen la verdad, predican lo que les fue encomendado y por la fe reciben gracia, misericordia y paz. Amén. ¿Qué decía el Señor en las predicaciones anteriores? Que la palabra de Dios no está presa. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. También declaramos que por el Espíritu del Hijo sabemos lo que Dios preparó. Por el Espíritu del Hijo sabemos lo que Dios nos concedió. Por el Espíritu del Hijo sabemos lo que tenemos. Pero también Dios dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Usted le ama a Dios? Bueno, usted va a vivir cosas que nunca vio, cosas que nunca quizás esperó que Dios hiciera. Porque Dios también no hará nada sin que le revele a su siervo todo, pero también Dios le gusta asombrarnos con cosas buenas. Dios es bueno. Dios quiere dar cosas nuevas. Dios quiere bendecir nuestras vidas, porque Él es amor. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Saben por qué a veces no conocemos tanto el amor de Dios?
porque estamos entre gente. Y a veces la gente nos hiere, nos juzga, nos maltrata, nos ama por interés, nos adula. Entonces uno se vuelve reacio y desconfía del amor, porque el hombre natural no tiene amor. Entonces a veces confundimos la experiencia con los hombres en la relación con Dios. Hermano, Dios es totalmente distinto a lo que vos viviste, a tu experiencia familiar, a lo que podemos entender de lo que es el amor. De tal manera amó Dios al mundo, al hombre, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas reciba vida eterna. ¿Quién nos puede dar aquí en la tierra vida eterna? Dígame usted cómo la puede comprar. ¿Cómo puede hacer el hombre para vivir una eternidad con Dios? Imposible. Pero por la fe y gracias a la bendita palabra de Dios, nos es revelado que por creer en Jesucristo, nosotros como iglesia tenemos perdón de pecados. El Espíritu de Dios ha reposado sobre la iglesia. Y sobre todas las cosas, tenemos una herencia gloriosa. Pero la vida eterna la tenemos ya, ahora. Usted ya tiene vida en Cristo Jesús. Amén. Pero qué bueno, Pablo le escribe a Tito, pero también, mire qué poder tiene la palabra de Dios, que pasaron 2000 años y la palabra de Dios sigue hablando. Le habló allí en un tiempo cercano, contemporáneo al de Pablo, en el mismo presente la escribió para que la recibiera Tito. Pero después de 2000 años, la palabra de Dios te sigue hablando. Y si Cristo no viene dentro de 20.000 años, seguirá hablando la palabra. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cielo y tierra podrán pasar, mas la palabra de Dios jamás, nunca pasará. La palabra de Dios es lo que nos llevamos. La palabra de Dios es lo que permanece para siempre. Pablo, usted sabe quién era Pablo. Hoy se presenta como apóstol de Jesucristo. Pero él era un hombre perseguidor de la iglesia. Él había creído su deber hacer muchas cosas contra el nombre del Señor. Hasta que en un momento Jesús mismo, el resucitado, se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese hombre se encontró con Jesús mismo para hacer lo que Dios quería hacer con la iglesia y para levantar un instrumento de Dios como este hombre. Tuvo que intervenir él mismo. Cuando la presencia de Dios llegó a la vida de este hombre, quedó ciego por 3 días. Hasta que un hermano, un Ananías, tuvo que imponer las manos sobre Saulo para que recobrara la vista. Pero a partir de ese momento él recibe una palabra de Dios. Y Dios le dice: yo te voy a usar. Vas a conocer lo que es Cristo y la iglesia. Y este hombre, que no entendía nada, tenía títulos humanos
tenía mucha relación con el gobierno, tenía mucha capacidad intelectual, pero todo eso quedó a un segundo lugar, porque él se había encontrado con la vida, con Jesús, que le abrió los ojos a algo desconocido para él. Y él, recibiéndolo de Dios, lo dio a la iglesia. Y hoy nos abre los ojos la palabra de Dios a nosotros. Por eso, recordemos que Pablo fue llamado por Dios. En el capítulo 9, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ananías, anda, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero escuche, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándoles que Jesucristo, que Jesús era el Cristo. Hermano, ese hombre cambió. Ese hombre fue mudado en otro hombre. Ese hombre nació de nuevo. Ese hombre natural se convirtió en un nuevo hombre, un milagro. El milagro de la salvación. Amén. Por eso, hermanos, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La piedad. Gracias a la piedad, Dios pudo obrar de esta manera. Dice en 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es la piedad. Cristo es la piedad. La obra de Dios, el amor de Dios manifestado en él hacia el hombre. Ese es el misterio de la piedad. Y es grande. En Romanos 16:25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las Escrituras
de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Hoy es el día, hermanos, de predicar la palabra. Hoy es el día de predicar el evangelio. Como dijo el Señor, id por todo el mundo y prediquen mi palabra. Y el Señor va a confirmar su palabra con prodigios, señales y maravillas. Y gloria a Dios que en esta noche nosotros estamos aquí, pero nuestro pastor está en España predicando la palabra de Dios. Porque Dios dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Gloria a Dios. ¿Has predicado en estos días? ¿Le hablaste la palabra de Dios a alguien? Por esta palabra, Dios promete vida eterna. ¿Cuánta gente en el mundo buscando un buen futuro, un porvenir, zafar de la economía, un mejor sueldo, quizás problemas familiares, ¿no? Paz, tranquilidad, unidad, amor, no sé. Pero si el hombre descubriera lo que la iglesia tiene para él, es mucho más que eso. Porque la iglesia tiene el mensaje de Dios. La iglesia tiene la palabra de Dios. Y eso es mucho más glorioso, más importante y más valioso que lo mejor del mundo que el hombre pueda alcanzar. ¿Qué hay en el mundo, hermanos? Más importante que lo que la iglesia tiene para dar. ¿Qué tiene el mundo más importante de tu mensaje? ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede dar al hombre vida y salvación? ¿Conoce a alguien? ¿Se puede comprar? ¿Se puede pagar? Ni todo el oro del mundo, ni todo sacrificio humano puede hallar lo que Dios ofrece. Por eso, hermanos, por esta palabra Dios nos promete vida eterna. La palabra de Dios provoca vida, preparada desde antes del principio de los siglos. Por la palabra recibimos vida y vida eterna. Aún en esta noche, la palabra de Dios lava, purifica, santifica. En un momento Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra de Dios tiene un efecto tan poderoso porque es útil, es eficaz, es penetrante, es como espada de dos filos, penetra, parte el alma, discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones, hasta los tuétanos. ¿Usted sabe dónde queda el tuétano? Yo mucho no sé, pero sé que queda dentro del hueso, ahí, en el interior, ¿no? Fíjese que la palabra de Dios es espada de dos filos, que penetra. Hermanos, el Señor se nos revela para compartirnos su naturaleza, su misma naturaleza. Así como Él es, así somos nosotros. Tenemos su mente, dijimos. Tenemos de su espíritu. ¿Qué nos puede dar el mundo? ¿Qué tiene el mundo para dar? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre.
Gloria a Dios. Aún más, el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Hay un tesoro, hermanos, que hemos recibido. Hay algo muy valioso. Porque Dios dice en Juan 1:12, primera de Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Qué potestad le dio? Ser hijo de Dios. En el 3:36 dice, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En el capítulo 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Mire el poder que tiene la iglesia. Mire el poder que tiene la predicación de la palabra, que hace que el hombre pase de oscuridad a luz, de muerte a vida. Somos más importantes que los médicos de un hospital. Sin desmerecer la importancia que tiene un médico. Pero si ese hombre no tiene a Jesús, se sana y vuelve a su casa, no tiene vida eterna. Está bajo condenación. Está sano, pero bajo condenación. Pero lo que la iglesia tiene para dar es muy glorioso, es muy amplio, es muy grande. Dios le concedió a la iglesia. Por eso hay un Tito que se levanta. Por eso hay colaboradores de Dios que predican la palabra y enseñan a cómo debe la iglesia conducirse, el cristiano, a cómo conducirnos en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Diga conmigo, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso, hermanos, hay un llamado del apóstol Pablo a Tito. Y le dice, y a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A su debido tiempo, el apóstol, hermano, recibió un mandamiento de parte del Señor, que predicara la palabra de Dios a los gentiles, a un pueblo que no era judío, al mundo. Y él cumplió con lo que le fue ordenado. Sepa esto, que no habrá salvación sin predicación. Por eso es tan importante la predicación. Porque dice que ya que el hombre no le dio la gloria a Dios por medio de las cosas creadas. A Dios le plació salvar al hombre por la locura de la predicación del Evangelio. Por eso, hermanos, es importante que abramos nuestra boca. Una palabra que salga de tu boca de parte de Dios puede cambiar el rumbo de mucha gente. Una palabra que salga de la boca de un hijo de Dios puede generar vida, puede habilitar poder de Dios, puede romper con esa oscuridad que hay en los hombres. Sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Yo no quiero, hermanos, que el domingo vengamos a la iglesia y vayamos a casa el lunes al trabajo y nadie se entere que somos cristianos. Que nadie reciba una palabra de esperanza, de consuelo, de fe. Tenemos que dar todo lo que tenemos, porque lo que Dios nos dio es para darlo. Así que, hermanos, si no abrimos nuestra boca, hay problemas, habrá problemas. Porque Dios dice, si ustedes no hablan, voy a hacer hablar a las piedras. Pero yo voy a hablar, porque por todo el mundo salió mi voz. ¿Cuántos van a hablar? Yo no quiero que hable ni una mula, ni una piedra. La iglesia es la que va a hablar. Pero sepamos que la palabra es importante. ¿Por qué es tan importante la palabra? ¿Por qué es tan importante afirmar nuestra vida en la sana doctrina? Conocer la sana doctrina. Usted sabe que hay mucha gente que cree que hay cosas escritas en la palabra y nunca la leyeron. Mi papá siempre me decía, está en la Biblia. Ayúdate, que te ayudaré. Y yo creí que era palabra de Dios. Cuando me convertí, la busqué. Y el pastor me dice, no, eso no está en la Biblia. Al que madruga, Dios lo ayuda. Es bueno madrugar, pero no está escrito. Es bueno que te levantes temprano y aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, dice el Señor. Pero, ¿cuántas afirmaciones que el hombre dice y no son conforme a la palabra? Muy bien intencionadas a veces, pero no es lo que Dios dice. Aún, hermanos, dentro de la iglesia hay muchos textos que nos gustan declarar, pero textos que no están dentro del contexto, que son pretextos, dicen, ¿no? Eso lo enseñan en el instituto. Pero muchas veces dice, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Hay gente que no aprende nunca. Después dicen, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Bueno, pero me cuesta escuchar el versículo completo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y guardan su palabra. Entonces, si yo no leo, está todo bien. Me hablas de Dios, está todo bien. Por eso, hermano, necesitamos escudriñar la Biblia. Porque hay muchas fábulas, hay muchos bien intencionados, pero qué bueno es, hermano, tener una iglesia como la que tenemos y tener un pastor como el que tenemos, que ama la palabra y predica la palabra. Esta mañana hay hermanos que están en el ISUM y son pastores y vinieron a oír el mensaje. Y después escucharon que los músicos cantaban la palabra. Y dijeron, pero esto no lo vi. Hace tiempo que no veo algo así. Que se cante la palabra. Claro que va a haber resistencia. Claro que sí. Pero hermanos, es lo que el Espíritu de Dios quiere. Que profeticemos lo profetizado. Que declaremos lo declarado. Que afirmemos la palabra. Amén. Porque dice la Biblia, toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda obra buena. Entonces, por eso la palabra, hermanos. Porque necesitamos la palabra. Porque hay tiempos hoy donde no se predica la palabra.
Hay resistencia, porque la palabra nos revela la verdad, lo que tenemos en Él y lo que Dios nos ha concedido. La verdad. Qué feo es a veces oír, no, el cielo te lo tenés que ganar. No sos merecedor. No creo que vos te lo merezcas. Miren si la gente hubiera juzgado a Jesús en la cruz. Cuando ese pobre hombre, que no sé lo que había hecho, pero ese hombre no se había portado bien. Ese hombre había pecado. Ese hombre estaba siendo juzgado, pero estaba al lado del Señor. Y él solamente le dijo, Señor, yo estoy aquí porque hice lo malo, pero vos estás aquí y no hiciste nada malo. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando entres en tu gloria. Jesús no le dijo, no, pero pará, ¿fuiste a la iglesia? Hay que ir a la iglesia, ¿eh? Hay que bautizarse, hay que hacer todas las cosas. Pero mire el amor de Dios. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dígame, ¿qué se merecía ese hombre? Pero hermanos, lo que transforma y la locura de la predicación es que el hombre puede ser salvo por creer, por la fe y no por el hacer. Ahora, porque creemos, hacemos. Porque creemos, hay frutos de justicia. Pero no te vas a ganar el cielo por lo que vos te merezcas o no te merezcas. Yo desde niño, mis padres católicos me llevaban a la Basílica de Luján. Y yo veía como la gente de rodillas llegaba y las rodillas lastimadas, porque le hacían una promesa a Dios, creyendo que Dios se iba a agradar porque se rasuraba el cuerpo. Esa es una doctrina que está en auge. Pero hermanos, el reino de Dios no se merece. El reino de Dios es para todo aquel que crea. Por eso el Evangelio hay que predicarlo. Hay que dar palabra. Es necesario recordar cuánto tiempo pasamos con la Biblia. ¿Cuánto tiempo leemos la palabra? ¿La estás estudiando? ¿Estás en los cursos? Porque Dios quiere, hermanos, que meditemos en ella todos los días. Una porción. Así como usted tiene que desayunar, almorzar, merendar y cenar, los que pueden. A veces yo lo hago por 4, porque como cada rato. Y así quedé. Pero, ¿cuánto le damos lugar a esta comida? Porque la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dios le enseñó a su pueblo desde el principio. En Deuteronomio 11, 18 al 21 dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les habría de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Le hablas la palabra a tu familia? ¿Le hablas la palabra a tus hijos? ¿Estás declarando la palabra de Dios? Hermano, algo que el Espíritu de Dios quiere en este tiempo, que abramos nuestra boca y declaremos lo que está escrito, la palabra.
Amén. Ahí vimos en Timoteo que Dios le dice en el capítulo 4, hermano, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe cuánta gente está en fábulas? Vive sueños vanos, palabras de vanidad, que no es la verdad. Es por falta de conocimiento. Dios dijo muchas veces, este pueblo perece por falta de conocimiento. Pero hermanos, estamos nosotros para declarar lo que Dios quiere. Amén. Qué lindo el martes pasado. Yo doy gloria a Dios por los jóvenes, por el trabajo que están haciendo de ir y predicar el Evangelio. El día martes, aquí, 2 jóvenes, siempre preguntamos, o yo me reúno con los nuevos, y les pregunto, ¿cómo llegaste? ¿De dónde sos? ¿Quién te trajo? Y 2 jóvenes que estaban atrás, me dicen, yo estaba en el Parque de Lomas. No sé si iban a correr o a hacer un ejercicio o algo, no sé. Pero se me acercó alguien de esta iglesia y me predicó la palabra. Y hoy estoy aquí. Uno de ellos se congregaba en una iglesia en Guillón. Era el baterista de la iglesia en un tiempo. Y cuando este hermano se acercó, dice, yo sentí que Dios me llamaba. Y otro amigo que estaba con él ese día, que escuchó, lo acompañó. Ángel, me acuerdo el nombre. Jóvenes, 23, 24 años. Pero fue producto de que se le habló la palabra y esa gente reaccionó a la palabra y vino a la iglesia. El mismo martes, aquí, un hombre, dice, yo estaba en la Plaza Grijera, hace 2 años o 3 atrás, y me diagnosticaron que me moría, y me abandoné a morirme, y estaba en la plaza. Pero un grupo de jóvenes de esta iglesia me dio un tratadito, y me dijo que Dios me amaba. Y oraron por mí. Cuando fui a operarme del corazón, los médicos me dijeron que estaba sanado. Vino acá a dar testimonio y agradecerle al Señor. Porque hace 3 años atrás se le predicó la palabra de Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Miren, es tan importante que yo sé que los jóvenes ni se acuerdan, porque a veces le predican a muchos y no memorizamos. Quizás no se acuerden, pero cómo Dios no se olvida de cada persona que le predicamos la palabra. Yo le digo a la gente, tráelo a la iglesia y Dios hará el resto. Usted invite, hermano. Si tiene vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, invítelo a la iglesia. Está viniendo gente de Lanús, de Capital, de Guillón, de Bransen. Dios va a traer gente a la iglesia y nos va a asombrar. Pero lo va a hacer a través de nosotros. Usted predique, hable, y Dios se va a encargar del resto. Porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio no es usted, es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos,
a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Tito no era judío, era gentil, pero lo engendró el ministerio de Pablo y se convirtió. Y fue un hombre fiel que se le reveló el reino, la verdad, la palabra. Entonces pudo ser un instrumento de justicia y un colaborador de Dios. Por eso dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz. Hermanos, hay una fe que es común a todos y a todo el cuerpo de Cristo. Tiene que ver con la naturaleza de Dios. Es experimentar el poder de Dios, lo sobrenatural. ¿Estás experimentando cosas sobrenaturales? Porque la fe tiene que ver con cosas de Dios. La fe y la palabra van juntas, la palabra y la fe. Si tú te afirmas en la palabra, si nos afirmamos en la palabra, la fe va a estar operando y las obras de Dios van a estar acompañando. Cuando Dios derramó su Espíritu Santo, dice que Pedro se levantó y predicó la palabra y 3.000 personas se añadieron a la iglesia. Pero también dice que donde iba Pedro, la sombra sanaba a los enfermos. Y es porque estaba creyendo, estaba declarando lo que Dios quería. Y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. El poder de Dios no ha cambiado, hermano. Dios no ha cambiado. El Espíritu Santo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los tiempos. Y todavía estamos en el día de salvación. Este es el día del Señor. Amén. Por eso, hermanos, Dios quiere que experimentemos su poder, lo sobrenatural, en cada momento de nuestras vidas. Acostumbrémonos a lo sobrenatural, porque Dios se mueve en ese terreno sobrenatural. Dios puede sanar a los enfermos. Dios puede levantar a los caídos. Dios puede transformar la condición de los hombres. Dios puede abrir los ojos de los que están ciegos. Dios puede dar vida a los que están muertos. Porque Él dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces creámoslo, hermano. Y movámonos en consecuencia. Porque la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué es importante predicar? En Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, hermano, tu lugar en la iglesia es clave. El lugar que ocupás, el lugar que ocupamos. Tenemos el respaldo de Dios. Tenemos el respaldo de los pastores para declarar la palabra y para que la gente sea salva por la locura de la predicación del Evangelio. Amén. Así que, hermano, abrí tu boca y el Señor va a hacer grandes cosas. Pero no dejes de dar palabra. Amén. Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Tiene fe? Por lo menos como un grano de mostaza. Lo conté esta mañana, hace muchos años vino una persona, estaba al templo, era chiquito, y se para así y dice, yo tengo una fe más grande que todo este templo. Nunca más lo vi, ni supe cómo se llamaba. Pero no tenía tanta fe. Porque la Biblia dice que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, te va a respaldar las obras de Dios. Le vas a decir, aunque sea un monte, muévete en el nombre de Jesús. Entonces, la fe se ve. La fe que hay en ti se va a ver. Y la fe que está en ti va a mover la mano de Dios. Aquel que cree debe vivir en consecuencia, ¿no es cierto? Y tomar buenas decisiones de fe. Te vuelvo a decir, no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa, hermanos, y sus deseos pasan. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues, hermanos, Dios nos desafía en esta noche. Con Tito ya estaba decidido a servir, era un fiel colaborador, pero nosotros debemos aprender, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a invertir de aquí en adelante nuestra vida? Los años que nos quedan por delante. Hermanos, nos conviene valorar lo que hemos recibido. Nos conviene predicar su palabra y rendirle nuestra vida al Señor. ¿Te conviene? Mucha gente dice, ¿de qué sirve? Estás todo el día en la iglesia. Y hermano, qué lindo si estás todo el día en la iglesia. Qué lindo si tu deseo es venir aquí. Qué lindo es si tu deseo es oír la palabra de Dios, oír a los pastores que te enseñan provechosamente por el camino donde debes andar. La palabra nos libra de la ruina. Si la palabra no hubiera venido en tiempo y forma a nuestras vidas, estaríamos en ruina, muchos de nosotros, y algunos no estaríamos. Pero Dios en su amor y su misericordia nos libró de la ruina y nos seguirá librando. Por eso, hermano, invertí tu vida, invertí bien. ¿A ustedes les gusta hacer buenos negocios? ¿Les gusta comprar barato y vender caro? ¿Hacer buenos negocios? A veces cuando una ama de casa compra en la feria, viene contenta. Conseguí la carne más barata, conseguí el pan más barato. Compré bien. Y Dios no tiene problema porque el que mejor maneja negocios es Dios. Él siempre gana. Dios siempre gana. Dios multiplica. Dios suma. Dios es grande. Amén. Pero hermanos, sepamos que en el reino de Dios también se hacen los mejores negocios para obtener los mejores resultados. Lo hemos aprendido del rey David. El rey David multiplicó las riquezas, juntó oro, plata en abundancia, pero porque su deseo no era enriquecerse él, sino su deseo era honrar a Dios y cumplir la voluntad de Dios. Entonces Dios le hacía hacer buenos negocios y él se enriquecía. Hasta su hijo pudo administrar una riqueza incalculable, hasta tal punto que la plata era desestimada porque el oro era común. Tan solo por honrar a Dios, por invertir su vida bien en las cosas de Dios. Por eso, hermanos, invirtamos bien nuestro tiempo, nuestra vida, porque lo que Dios nos ha concedido
supera todo lo conocido. Lo que Dios te ha concedido supera todas las cosas. Pero Dios habla de esto. Recordemos lo que dice en Mateo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. ¿Vieron? Va por el campo. Uy, acá hay algo. Empieza a cavar y ve un tesoro. Y ve un tesoro. No sé qué habrá sacado, pero un tesoro. Y un tesoro seguramente hay oro, hay cosas valiosas. Y él lo vuelve a tapar. Dice, ¿qué voy a hacer? Le voy a comprar el campo. ¿Y cuánto vale? ¿Qué me importa el precio? Si lo que yo voy a tomar de ese campo es precioso. Dígame si no hizo un buen negocio. Invirtió, pero ganó, porque invirtió bien. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que estaba comprando. Dice, y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pero te quedaste sin nada. Sí, pero ¿qué compraste? ¿Un campo? Te quedaste sin nada. Pero vos no sabés lo que tiene ese campo. Así es aquel, hermano, que pone su confianza en el reino de Dios. Vende todo para comprar lo más excelente, que es lo que permanece para siempre. Hagamos el mejor negocio de nuestra vida. Invirtamos bien. Por eso, otro ejemplo es la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿A usted le gustan las perlas? Yo nunca tuve ninguna, ni sé cómo son casi. Ahora con internet y todo eso uno puede tener más acceso a muchas cosas. Pero de perlas no sé nada. Pero este era un mercader que sabía de perlas. Y dice que buscaba buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, diga conmigo, perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así es el reino de Dios, hermano. Usted sabe lo que significa reino de Dios. Usted sabe lo que significa la presencia de Dios. Cuando nos es revelado el reino, la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, verdaderamente libres. No tememos gastar nuestra vida, nuestro tiempo y nuestro dinero para el Señor, porque sabemos que la recompensa será grande. Invirtamos bien, invertí en lo eterno, invertí en las cosas eternas. Hay un ejemplo, ¿no? Cómo el hombre se esfuerza. El otro día llamaron por teléfono a la oficina y fui a Luján, ahí ruta 6. Y el hombre me hablaba, ¿podés venir? Sí, porque estoy mal, perdona si lloro. Así me hablaba. Digo, ¿qué le pasa a este? Bueno, llego allá, ruta 6, kilómetro 166, Open Door, Santa Catalina. Y entro en un country, en un barrio privado. Y me piden documento, me revisan el baúl, me piden el seguro. Bueno, para entrar ahí, hasta tenía que mostrarle la dentadura. Pero llego a la casa 82, al fondo. Hasta tal punto que era tan grande el lugar que me perdí.
Y viene uno en moto, un policía en moto, me dice, ¿sabes ir? Y no, le digo, seguime. Y ahí lo seguía por el ripio hasta que llegamos. Ese hombre había invertido muchos años en esa casa. Él vivía en Caballito y se fue por seguridad a ese country. Pero una noche anterior entraron 3 ladrones a ese lugar. Y él había puesto su confianza en la seguridad de ese lugar, por las alarmas, por la seguridad. Invirtió todo su dinero. Todavía está pagando deudas. Pero los ladrones entraron igual. Hasta tal punto que lo fajaron, tenía puntos por todos lados y le partieron la madera de una escopeta en la cabeza. Pero Dios guardó su vida. Y le digo, Dios guardó tu vida y tus hijos y tu esposa. Y él me dice, sí, porque yo tengo un rosario que cuando me estaban fajando se cayó. Y se cayó acá y yo digo, me está guardando. No, le digo, no es una estampita, una imagen. Es Dios. Es Dios que te ama. Es Dios que quiere revelarse a tu vida, que confíes en Él. Es Dios. Y hermano, lo que la gente necesita oír es la verdad. Porque ese hombre, si yo no hubiera aparecido, le hubiera dado la gloria a eso todos los días de su vida. Porque la mente es la mente del hombre y cree que Dios está ahí. ¿Y quién le saca eso? Pero estamos para predicar su palabra. Estamos para predicar la verdad. Estamos para abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, para levantar a los que están paralíticos. Para eso estamos, hermanos, para dar vida. La vida que Dios nos ha dado es para compartirla. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo va a hacer? ¿Vamos a responder al llamado? ¿Vas a responder al llamado? Ponete de pie. Yo quiero orar en esta noche. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para eso hay una manera que Dios ha escogido y es predicar la palabra. Así que, hermanos, a partir de esta noche, comenzá a hablar de Jesús. Comenzá a predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Nutrite, permití que la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad y que nos enseña cómo conducirnos en la casa de Dios y afuera, también sepamos qué decir, cuándo decirlo. Tenemos palabra de Dios para dar. Tenemos mucho para dar. Y es tiempo de que lo hagamos. Es tiempo de que invitemos a muchos aquí. La iglesia se va a organizar de una manera que vamos a recibir mucha gente. Pero nosotros nos tenemos que movilizar, responder a lo que Dios quiere. Amén. Así que si has recibido la palabra, es para que la compartas, es para que lo declares, es para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Oramos al Señor.